en un contexto de pandemia grave en todo el mundo, en un contexto de, de ya clara invasión militar en Venezuela. Eh, Tuve la oportunidad de hacer una entrevista a una persona, una mujer venezolana, víctima también de este sistema de sometimiento a tecnología y a acoso eh, mental, acoso psicológico. Curiosamente, lo vamos a escuchar en la entrevista, en Venezuela es el único país que no tiene, digamos, víctimas propias dentro de este sistema ilegal de sometimiento a tortura mental y electrónica. Venezuela es el único país que aparentemente está libre de este cáncer que es el acoso social y el acoso y tortura tecnológica. Es para mí bien importante hacerlo ver porque en el resto del mundo todos los países que tienen nexos, vínculos comerciales y de cualquier naturaleza con los Estados Unidos presentan un enorme número de víctimas, empezando por su propio país, los Estados Unidos, y posteriormente en Europa. En España es el país en donde más se concentran las víctimas de este sistema. A continuación, la entrevista completa de Mari, la vamos a llamar de esa manera, víctima del sistema de contrainteligencia, de tortura mental, de tortura física, que fue sometida a este sistema mientras ella vivía en España. Actualmente vive en Venezuela y aún en su propio país no se ha librado ella de seguir siendo perseguida por este sistema, por los medios que éste acostumbra dispersarse o ir detrás de nosotros. Estamos hablando muy probablemente del sistema por satélite, de sistemas de alta tecnología, de sistemas de geolocalización, pero todos provenientes no de su país, sino de otros lugares en el mundo. En esta ocasión tengo una comunicación desde Venezuela. Hoy por la mañana, hoy día 2 de abril de 2020, muy temprano recibí un mensaje a través de este mismo sitio de YouTube. Me decían, Lourdes, yo también soy acosada. Como he sabido, yo he seguido buscando víctimas, he seguido buscando personas que viven sometidas a este mismo programa que yo he estado denunciando desde hace muchos años. He dicho que se trata no de un programa nacional, local, no se trata nada más de quien se está vengando localmente de nosotros, a quienes se los facilitan, les facilitan este programa. Este programa se le está facilitando a otros, a terceros en todo el mundo. Y somos muchas las víctimas. En esta ocasión es una mujer venezolana, de la que vamos a empezar por pedirle sus datos de identificación elementales sin que lleguemos a develar su identidad. Buenos días, María. Me dices que prefieres que te llame María porque así te llamas, ¿verdad? Sí, bueno, no, me llamo, tengo otro nombre, Ok, pero por seguridad, ok. eh, quiero que me llames María. Ok, buenos días, María. Tu edad, me gustaría saber, yo te escucho como una Treinta persona y joven. cuatro años. Qué barbaridad, eso es lo alarmante aquí. Lo primero que te quisiera preguntar, aparte de que ya sabemos que tienes 34 años, una persona muy Ujú. joven, me he dado cuenta también aquí en México, han empezado a someter a gente muy, muy joven. Antes aparentemente este programa estaba destinado a personas como yo, a personas de mi edad. Yo soy una persona ya casi de 57 años, pero desgraciadamente estamos viendo que esto está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia y con alarmante frecuencia en gente mucho más joven. ¿Cómo inicia tu situación en Venezuela? Tú me comentabas que hace 4 años que tú vives una situación de que estamos hablando de acoso social y eso ha Sí. derivado en muchas otras cosas,
¿O de qué estamos hablando, María, A con ver, estamos claridad? hablando, yo me fui muy joven, te voy a contar un poco brevemente mi historia, me fui muy joven para España. En España es cuando comienza esta tortura. Yo conocí a un hombre por internet, tuve 2 años de relación con él y luego decidí marcharme. Estuve viviendo con él, nomás al vivir allá empecé a notar de que él me controlaba excesivamente, sabía hasta emociones mías, o sea, sabía cuando estaba triste, sabía cuando, cosas muy extrañas. Evidentemente, yo tenía a mi madre en Venezuela y yo hablo con mi mamá y le digo, mamá, me está ocurriendo esto, este señor, este hombre sabe todo, la mamá sabe todo. Bueno, la cuestión, la diferencia de mi país a España, la tecnología era extremadamente distinta, o sea, un avance, mucho más avance allá. Entonces, bueno, mi mamá lo único que hizo fue quedarse callada, no me dijo nada, se quedó silenciada y ahí es donde me entran las dudas también, si esto no tiene algo que ver con la familia. Bueno, empecé a tener una convivencia con él, al año nos casamos. Pues la tortura fue peor, me controlaba no solamente él, sino su madre también. Y bueno, decidí divorciarme. Cuando me divorcio, Permíteme que te interrumpa. Este hombre con el que tú te relacionas, ¿tenía algo que ver con la política, con el ejército, con la no lo sé, policía? porque yo nunca supe dónde trabajaba. O sea, todo era un misterio con él. O sea, de hecho, nunca conocí su sitio de trabajo. Él me dijo que él era ingeniero industrial y bueno, yo me creí que él era ingeniero industrial, pero de verdad que todo era un misterio con su trabajo y en realidad nunca investigué más sobre el tema. ¿Confiaste en él Y simplemente? sí, confié plenamente en él y confié plenamente en esa familia. De hecho, ya llegó un momento que yo no aguantaba la situación. O sea, sus familiares se enteraban de todo, discusiones que teníamos de una vez llegaba su madre. O sea, aquello no era, yo me sentía sin libertad. Y bueno, decidí divorciarme y al divorciarme, ¿para qué? Eso fue peor. Y bueno, empecé a notar que se me metían en mi teléfono, me hackeaban el teléfono. Viví una situación muy horrible en el 2013 porque yo me casé en el 2012 y en el 2013 decido ya separarme porque no aguantaba la situación. Me voy a vivir en una parte de Vallecas, allá en España, en Madrid, a vivir con una mujer. Pues recuerdo perfectamente que en febrero, me acuerdo más o menos en fecha de febrero, desperté muy mal, mareada. Yo vivía con una chica que era colombiana y cada una dormía en su habitación. Y yo desperté mareada, como con somnolencias, como si me hubiesen dado algo. Bueno, a todas estas decido mudarme, dije, bueno, esta chica no me respondió qué era lo que me había pasado ni nada. Y bueno, yo indocumentada, una inmigrante, bueno, ya sabemos cuáles son las desventajas de vivir en ese país siendo en esas condiciones. No tenía ni cómo para ir a un médico. Bueno, decidí mudarme, yo trabajaba cuidando niños, limpiando casas y decidí mudarme, pues empecé a notar la constante acoso por el teléfono, me llamaban hombres, me escribían hombres, me hackearon el correo. ¿Para qué te Bueno, escribían esos hombres? ¿Para qué se ponían en no, me contacto contigo? escribían y que para conocerme. A todas estas descubro que me habían metido en una página de infieles y a lo que yo voy a la policía, ahí empezó todo con la policía. Pues me fue a denunciar y dije, me está pasando esto, tal, la policía, no, señorita, no podemos hacer nada, esto ocurre a diario, cambia la línea de teléfono y tal. Pues yo cambiaba la línea de teléfono y volvía a pasar lo mismo. Entonces yo otra vez iba a la comisaría y todo el tiempo que ellos no podían hacer nada. Pues a todas estas empecé a vivir la tortura de vivir en los pisos, en apartamentos con gente desconocida, a compartir piso y empecé a vivir la tortura con los compañeros, a tratarme mal.
hasta de que me Cuando, difamaban de loca. permíteme, cuando tú Eh, hablas, permíteme un segundo, cuando tú hablas de tortura, empiezas a vivir la tortura, ¿de qué año estamos hablando? bueno, a partir del 2013, Del 2013. Y cuando tú te refieres a tortura, te refieres al maltrato modal de al la gente. maltrato social, Ah, ok, moral, o sea, ok. como la loca, bueno, me trataban mal, me culpaban de cosas que yo no había hecho. Bueno, todas estas me mudaba otra vez Eso y ocurría bueno, donde tú empecé a tener vivías, como, perdóname, eso ocurría donde tú vivías o en tu trabajo o en los dos lugares o no, donde quiera que estabas, eso era donde yo vivía. con tu compañera colombiana. Entonces, Ella también hacía lo no, mismo. de la compañera colombiana que me sucedió en el Ah, 2013, ok. el suceso ese, yo de hecho lo único que recuerdo es que estoy como drogada y escucho muchas voces, escucho hombres, mujeres, como una reunión, pero mis ojos no podían abrir. O sea, era como hasta las 7:30 de la mañana que me despierto y logro despertarme, pero a las 5, más o menos en la madrugada que yo escuchaba los pájaros que estaba amaneciendo, yo lograba abrir los ojos, pero no podía. Era como si me hubiesen dado algo. Y bueno, decidí mudarme de allí, dije más nunca, de hecho me fui a un barrio totalmente lejos. Y nada, y empecé a vivir la tortura de la gente, de los compañeros de piso. De hecho, estuve escuchando tu entrevista anterior con la chica que fue acosada por el policía, Ujú. que me da mucha risa porque la forma operandi de esta gente Es no la va misma. directa. O sea, te sueltan cosas como la loca, Sí, claro. la delincuente, la prostituta. O sea, no sueltan, no lo dicen directamente, sino es indirectamente el insulto. Ok, te voy a Entonces, interrumpir, te voy a interrumpir un momento, regresando un poco a ese evento de como de que te estabas drogada, como de sí. que algo, tú sabías que algo estaba pasando alrededor, pero tú nunca saliste de tu apartamento, nunca. No, yo ¿Estás estaba, consciente tú no, de eso, de que nunca saliste, nunca nadie te sacó de allí? Todo esto ocurrió estando tú allí. no lo sé porque yo caí en sueño profundo y cuando a las más o menos en la madrugada que ya estaba amaneciendo porque escuché los pájaros, porque no podía abrir los ojos, empecé como a regresar en sí intenté despertarme pero no podía y escuchaba el ruido afuera de los hombres y las mujeres. O sea, eran como si ella estuviera despidiéndose de gente. Algo hicieron, evidentemente yo desperté con síntomas de que algo abajo me habían hecho y no podía fui a la seguridad social y lo primero que me trataron súper mal, para empezar por ahí, me pusieron una cinta y a la final me dijeron, bueno, si tú quieres denunciar, tienes que denunciarlo de una vez para que podamos hacerte un chequeo entero. Yo les decía, bueno, yo quiero que me chequeen, quiero que me investiguen qué fue lo que pasó, te estoy contando mi historia. Y no hicieron absolutamente nada, igual como han hecho con los policías. Ya después me di cuenta que toda esa gentuza está metida en el mismo paquete. Sí, claro que sí. Mira, Eh, te comento, permíteme. Conozco otro caso similar al tuyo también ahí en España. En este caso de esta mujer de España que yo te comento, es el único que conozco, aparte del tuyo ahora, que fueron como sedadas antes. Tuvo una situación, una experiencia similar a la tuya, en que fue sedada y ella cuando alcanza a abrir los ojos antes de perder el conocimiento, ve a un hombre que ella conocía desde su época de escuela. Ella no sabe por qué está dentro de su casa, por qué está sentado en su cama y ella se siente mal y pierde el conocimiento. Tú no fuiste violada, ella sí lo fue. Tú no fuiste violada, fue tú no abusada. fuiste, no eres A consciente de ver, haber sido abusada de alguna forma. no, consciente no, pero los rastros, o sea, Exacto. yo sentí que algo me habían hecho. Pero sí sentiste, O sea, te quedaste con la sensación de que sufriste un tipo de abuso sexual. sí, sí, Ok. me quedé con esa sensación. Ok, es importante porque hay que hacer notar que en esto, o sea, no es solo el hecho de que te atrapen, sino que te están abusando de muchas formas. Y una muy grave Ujú. en hombres y mujeres es la violación sexual.
ya sea que ocurra como en tu caso, que ocurra físicamente o como me ocurrió a mí en el principio de mi sometimiento al sistema tecnológico, lo hacían a través de mi mente, pero es tan vívido como si tú lo A estuvieras través de la mente. sí, como si tú lo Lo estuvieras hacen través. sufriendo, exactamente. Ellos pueden Ahora, manipular hasta sus sueños. Ellos pueden manipular lo que ellos quieran. claro, vamos a continuar, por favor. Cuando tú ya te cambias, te vas de ese lugar y te ves acosada, molestada, violentada socialmente. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo vives esa situación? Bueno, es una situación difícil. Yo me preguntaba y muchas noches, muchos días lloraba y desconsoladamente porque yo estaba sola en ese país. O sea, estaba luchando sola. Yo con mi expareja no volví a tener más contacto porque dije, él algo ha hecho contra mí porque pensé que él era el que estaba metido en toda esta situación. Bueno, intenté rehacer mi vida, pero era difícil. O sea, no entendía por qué los compañeros se comportaban de esa forma. Yo les preguntaba, ¿tienen algún problema? ¿Tienen algún problema en contra de mí? ¿Qué he hecho mal para que se comporten así? No, nada, nada, nada. Pero me hacían maldades, se metían en mi habitación, me movían las cosas de sitio, Claro. me llamaban loca en el barrio. Bueno, infinidad de cosas. A Ujú. todas estas decido volverme a mudar. Y así estuve durante unos tantos años. Bueno, los acosos con los teléfonos era impresionante. Me escribían hombres, me seguían escribiendo, llamando hombres. No podía tener una relación, empezar una relación amorosa con alguien porque si no esa persona la llamaban. O sea que también intervienen las líneas de teléfono, los psicópatas esos. Y nada, y les llamaban o les amenazaban. De hecho, yo conocí a una persona de Málaga que me dijo que le habían llamado por la madrugada un hombre español, amenazándole de muerte y que se alejara de mí. O sea, imagínate, o sea, la sensación mía, yo decía, ¿en qué me han metido? ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? O sea, no solamente el acoso social, el rechazo y el odio, porque es un odio exacerbado. O sea, tú ves el comportamiento de la gente que te mira mal, te llaman loca, o te llaman puta, o te llaman de lo que sea. Y uno va directamente a preguntar a ellos qué pasa y no te dicen absolutamente nada, pero sí se creen lo que les han comentado. Sí, sí, así es. Es una situación Es una difícil, o situación, sea, es una difamación masiva la que vive uno. Eso, ah, sí. exacto. Y de un alcance impresionante, a donde quiera que tú te muevas, a donde quiera que tú te vayas, así cambies de país, esa difamación Así te de sigue. país que es lo que me ha ocurrido ahorita a mí. He cambiado de país y existe lo mismo, sigue lo mismo. Sí, así Entonces, es. bueno, como dices tú, no variamos, o sea, me mudé de sitio. Todo esto era un acoso social. Después empecé por las noches a escuchar como una especie de zumbido que me alteraba el cerebro, no ¿Cuánto podía tiempo dormir. después? ¿Cuánto tiempo después? Trata de ubicarnos en tiempo, por favor. A ver, 2013 me ocurre lo de la mujer colombiana, que es cuando me seda. Ujú. 2014 sigo con las mudanzas, 2014, 15, mudándome de barrio lejos, de un barrio muy lejos a otro para evitar el acoso. Cambiaba de línea de teléfono, seguía el acoso, no entiendo cómo lo hacían. Y bueno, aparte socialmente la discriminación y el odio exacerbado. Bueno, esto más o menos en el 2016 aproximadamente empezó a escuchar los zumbidos. Era como una especie de ondas y empecé a tener problemas en el oído. Se me inflamaba, sentía dolor, despertaba súper cansada, problemas para dormir, me alteraba, me alteraba. Bueno, empecé a escuchar los zumbidos. Era un zumbido fuerte, era una cosa horrible. Y en la noche se magnificaba. A todas estas, bueno, un día decido llevar un testigo ocular. Yo dije, va a llevar a esta amiga para que vea esto, para ver si lo que yo estoy escuchando ya lo está percibiendo. Pues efectivamente ya lo percibe. Me dice, ¿qué es eso? Yo le digo, no sé.
No sé, pero en mi habitación se escucha el zumbido fuerte y en las madrugadas se escuchaba más agudo. O sea, no era A todas destinado estas, exclusivamente a ti, sino que lo podía escuchar no, otra persona. Ok, ella lo podía escuchar, pero solamente se escuchaba en mi habitación. ok. O sea, aparte de eso, se me metían en las habitaciones. Yo llegaba de la calle y encontraba las luces encendidas, la calefacción encendida, el televisor encendido, como diciendo, aquí estamos nosotros. ¿Y Aunque tengan estabas, la habitación perdón, llave, estabas viviendo sola ahí en ese momento o vivías, no compartías? viendo piso. Lamentándolo mucho, tenía que compartir piso. Y los compañeros supuestamente no sabían nada, ellos no veían nada. Entonces, bueno, fue una tortura y aparte la parte acústica. Cuando me empecé a dar cuenta que médicos están involucrados, Policía Nacional están involucrados, cuando empecé a ir al doctor y todo, yo nunca conté mi historia, siempre fue muy inteligente porque la gente lo primero que hace es recurrir, es lo normal, a un médico y Ujú, contar su historia. Lo primero que te van a diagnosticar como loco. ujú. O sea, nunca te van a creer porque ellos están metidos en esta situación. Aquí quiero entrar un poquito. ¿Cómo expresas Mm. tú ante el médico, cuando a ti te remiten al médico, tú cómo expresas lo que estás viviendo para darles a ellos pie a que te califiquen como esquizofrénica o como una persona con No, a alguna... la final al- nunca me diagnosticaron de eso, porque yo nunca les comenté nada. Yo únicamente, o sea, yo me daba cuenta por sus actitudes, o sea, de que ellos sabían lo que estaba ocurriendo y ellos estaban esperando. Es como cuando tiran el cebo a ver si la víctima lo atrapa. pero O sea, ellos te sugerían, ellos digamos, querían que yo contara el tipo exactamente. de enfermedad, que ellos te Ellos hacían sugerían la preguntas. enfermedad. ¿Es así? Sí. Ok. Pero ¿Cómo? cómo tú expresabas tu problema? ¿Por qué Yo estabas tú llegué con mi ahí? problema físico. Yo nada más comentaba mi problema Ah, físico ok. porque yo notaba que algo raro había. O sea, no, esas tecnologías no cualquiera las tiene. Entonces yo siempre he sido o sea, yo siempre he ido más allá de las cosas, no sé por qué, pero muy intuitiva. Y yo sabía que había algo extraño. Entonces yo iba al médico y contaba mi problema auditivo. De hecho, hubo una noche que amanecí con un acceso detrás del oído izquierdo. Desperté, aparte de los zumbidos en la noche, eso me alteraba muchísimo. Pues un día desperté con un acceso detrás de la oreja, muy inflamado. Fui directamente a la doctora y le dije, quiero que me revises. No, eso es que a la final no lo pudieron extirpar. O sea, eso desapareció solo, eso que me salió allí. Y en la noche yo sentía que yo era manipulada. O sea, ocurrían cosas demasiado extrañas en mi ¿Tú lo habitación. asocias con ese absceso que te salió detrás del oído? ¿Cómo? ¿Tú asocias lo que te empezó a pasar después, como que te sentías manejada, con ese absceso que salió detrás de tu Con oído? este- Sí, porque mis habitaciones no tenían llave. O sea, había algo en esas habitaciones que yo no podía ponerle llave a mis habitaciones. No sé por qué, pero no me dejaban ponerle un candado, no me dejaban ponerle cerradura y tenían acceso a Pero mi habitación mientras yo dormía. me refiero a lo que salió detrás de tu oído. Ah, yo lo asocio, Ajá, claro que sí, lo asocio lo porque me asocias empezó con a eso. ocurrir. Sí, porque esa noche que esa fue en una casa con una compañera, yo me desperté y veo que las cosas están todas movidas. Por ejemplo, los candados de las maletas, porque mis maletas yo sí les ponía candado, las cosas importantes, documentación y eso, Claro. que como mi habitación se tenía que quedar abierta, pues tampoco me fiaba de la situación que estaba viviendo. Pero igual se Entonces, pudieron los haber candados. llevado las maletas, ¿no? Ah, Pero igual se pudieron haber llevado las maletas. sí, pero no se las llevaron, Ok, no se las llevaron. ok. Ellos lo que hacían era el mecanismo de luz de gas, como de moverte las cosas, como para decir, mira, estás perdiendo la memoria, estás volviéndote loca.
todas esas tácticas psicológicas que usan, porque aparte del acoso, ellos utilizan esas tácticas psicológicas. Mira, permíteme detenerme también ahí. Esto quisiera que ahondáramos más en esas tácticas psicológicas, porque nosotros somos muy vagos. Nosotros las víctimas de este programa o sistema somos muy vagos cuando hablamos de la psicología, y créeme que es una de las, digamos que es el 50% de este programa. El que nos logren a nosotros desestabilizar emocionalmente es el 50% del programa ganado a favor de ellos, y es pérdida para nosotros, porque nosotros no podemos articular esta parte. Yo me considero una persona que siempre ha tenido los pies sobre la tierra. Yo recomiendo a las víctimas de esto, ellos van a utilizar todo tipo de tácticas para desequilibrarte, para que tú te rindas ante sus pies y digas, sí, estoy diagnosticada, estoy loca. Ellos lo único que yo les pido a las personas es que sean realistas, que investiguen sobre el tema y que no duden nunca de su percepción. Porque este tipo de tácticas, la táctica de luz de gas, ¿qué quiere decir luz de gas? Es un grupo de personas que van a buscar el mecanismo de desestabilizar tu mente para que tú creas que tu memoria está fallando. ¿Haciendo entonces, qué cosas? ¿Haciendo qué cosas? Si por lo menos tú dejas una caja encima de una mesa, de tu escritorio, de repente aparece al lado de un closet, vamos a suponer, o de un armario, te mueven las cosas de sitio. Claro. Ellos ingresan al domicilio, porque a ver, yo ahorita vivo sola en mi país y han ingresado en mi domicilio y me han hecho luz de gas, me han movido los muebles, he llegado y encuentro los muebles todos movidos, han hurtado cosas. Entonces, ¿qué hacen? La cuestión está que la gente se palpe. ¿Qué tipo de mecanismo utiliza? Aparte de la difamación y el acoso social, porque es un odio exacerbado, hay gente malvada que se presta para esto. Sí. O sea, hay gente que es ingenua. Movilizan a la gente a través de esa difamación. O sea, hablan tan mal de ti, te adjudican delitos tan graves o acciones, actitudes tan graves que te restan el apoyo social. Es una parte bien importante de este sistema, o sea, restarte el apoyo social. La primera parte para que tú seas verdaderamente sometida es que nadie quiera saber lo que te pasa, nadie quiera enterarse porque te consideran, exacto, aislamiento. Se llama aislamiento social, que buscan ellos, que te aíslen. Así es. Que la gente no te quiera, que te mudes de sitio, de que te dejes como un nómada de un sitio a otro. Yo por lo menos, esta gente conmigo la tiene difícil, pero voy a ser sincera porque conmigo lo han tenido demasiado difícil. Porque yo siempre he sido una persona que yo estoy investigando durante estos 4 años sobre las tácticas de operación desde que empezó el MK Ultra en los años, hace muchos años atrás, porque todo este concepto viene de Estados Unidos, de los nazis, o sea, la gente no lo cree y este tipo de acoso existe. Ha sido una práctica, esta que hablamos del acoso social, ha sido una práctica muy común, o fue muy común en Alemania. En la Alemania nazi, para perseguir a los opositores. Los judíos. Exacto, a la fecha conozco a un alemán, hijo de activistas en aquella época, en los 40, 50, en Alemania, que fueron sometidos al acoso social. A los señores acabaron asesinándolos y dejaron vivos a sus 2 hijos gemelos, pero sus 2 hijos gemelos fueron sometidos al mismo sistema, y ya más recientemente, en el momento en que yo lo conocí, hace aproximadamente 5 años, tengo muy poco contacto con él, él ya había sido sometido, al igual que su hermano, a acoso tecnológico, y su hermano terminó suicidándose. Este último que queda ha estado batallando y ha estado denunciando. Sí, así es, pero esto es algo que ocurre desde hace mucho tiempo. Exacto. O que cometas un crimen. Ellos lo que quieren es que tú te quites la vida o cometas un crimen. Entonces, por eso le digo yo a las víctimas, infórmense, mantengan los pies sobre la tierra,
busquen cualquier alternativa que les dé la paz. Por ejemplo, yo soy cristiana, creo en Dios, y yo creo, esto es como la Babilonia, pero tecnológica. O sea, prácticamente donde están todos los malignos, los demonios, porque detrás de todo, de lo que está de esa tecnología es el mismo mal. O sea, no estamos hablando de que es un control para ser personas mejores, no, es un descontrol para matar, para ser genocidas y quitarse del medio gente que o que no les agrada o que algo tienen esas personas que ellos no quieren que se sepa. Lamentablemente Porque yo, utilizando a masas de gente que se nota también que dentro de ellas hay mucha maldad para poderse prestar a una bajeza para, de esta magnitud, ¿no? así es, exactamente. ¿Actualmente estás tú en Entonces, bueno, Venezuela? sí, yo me vine en el 2019, no aguanté más la situación debido a los zumbidos, era o sea, ese acoso era, yo creo que es peor que el social. El acoso tecnológico es lo peor. Bueno, bueno, decidí dar el cambio, dije voy a cambiar de país a ver si esto cambia. Y bueno, regresé a Venezuela, empecé a vivir en un apartamento de mi padre, en una casa de él no vivía allí. Y bueno, decidí vivir allí un tiempo y empezaron a ocurrir las cosas al mes después. Tú, Se introducían en la casa, lo mismo. Entonces yo aquí es donde yo tengo mis dudas. Si permíteme que te es un interrumpa. familiar, Permíteme que te interrumpa. Tú te cambias, sí, tú regresas a tu país, a Venezuela, sí, ya con el acoso social y con el acoso tecnológico. ¿El acoso tecnológico ya. se quedó en el zumbido nada más en España? ¿O en En el España y la tuviste manipulación, manipulación de qué tipo? empecé porque me levanto dormida. Ah, ok. Ajá. Ahora ya, o sea, nunca había tenido trastornos del sueño, nada. Nunca he tenido problemas para dormir, nunca en mi vida, pues a raíz de la cuestión acústica, que aquello yo despertaba vomitando, mareada, o sea, eso era insoportable, o sea, es lo peor que puede vivir un ser humano, peor que las ratas de experimentación en un laboratorio. Sí. A todas estas, pues empecé a notar que me levantaba dormida y hacía cosas extrañas. Entonces, la cuestión está que a lo que lleva esto, o sea, van a ser las especies robot, o sea, lo que quieren es manipular la mente, Exacto. o sea, de una persona. ¿Qué tipo de O cosas sea, esto hacías? ¿Qué tipo de cosas te identificabas tú haciendo mientras estabas inconsciente? Digamos que no, bajo un cierto efecto o de sonambulismo, porque podrían son pensar que fuera caminar, sonambulismo, pero no saben que en esta situación se trata de un control, como un control remoto de la mente de uno. control remoto, Ujú. exactamente. Ajá, como, ¿tú qué cosas reconoces haber hecho bajo ese estado? Yo no recuerdo nada, pero debido a que empecé a notar que algo pasaba, empecé a dejar grabaciones, empecé a grabarme y yo empecé a dejarme como en una especie de trampas detrás de la puerta, colocaba una silla, colocaba un montón de cosas, pues robóticamente yo las quitaba. Un sonámbulo no va a hacer eso. Un sonámbulo no se va a volver a introducir en la habitación y se va a volver a poner todas las cosas que ponía detrás de la puerta. O sea, que buscan como engañar a la misma víctima. Yo lo que pasa es que me empecé a dar cuenta de que algo estaba ocurriendo y me empecé a grabar. Claro. Y robóticamente ponía otra vez todas las cosas detrás de la puerta. Un sonámbulo, estuve investigando muchísimo, hablando con psicólogos y me dijeron, un sonámbulo se va a levantar y va a dejar hasta la puerta abierta, pero jamás te va a poner otra vez las cosas por detrás, poner las cosas, a menos que seas manipulada a través de algo, me lo dijo una psicóloga. Claro. Sí, como Con drogas o hablando como de hipnotismo, por ejemplo, como que alguien hipnotismo, o te sea, estuviera dando hipnotismo, órdenes y tú inconscientemente las estuvieras exacto, siguiendo, ¿no?
parte lo estás haciendo. Exacto. Después de eso, o sea, eso es lo más que tú sigues viviendo, digamos, en España. No hay dolor físico, salvo el vómito, pero no hay dolor físico, no hay No, otro todo es tipo de neuronal. dolores. O sea, mi ataque es con el cerebro directamente. Ok, O después de sea, yo a eso, veces sentía, o dime. sea, te comento un poco, yo despertaba vomitando, mareada. A veces tenía que sentarme porque me daba todo vueltas cuando me despertaba. O sea, era una cosa terrible. Y aparte de eso, sentía muchas veces que se me dormía la mitad del cerebro. O sea, yo me tocaba y sentía la cabeza como dormida, como cuando se te duerme una articulación, un pie, una mano. Era muy extraña la situación. De hecho, fui al médico y pedí hacerme un TAC. Yo dije, bueno, vamos a revisar qué es lo que está pasando aquí porque esto es muy extraño. Y fue cuando el doctor ahí yo ya tenía sospechas porque esta gente se comportaba de una forma muy extraña. Siempre te querían redirigir a algo como psicológico o preguntas psicológicas, tú estás bien, tú no estás depresiva. Y yo no, yo estoy como un roble, le decía yo estoy súper fuerte. Y entonces yo nada más me quiero hacer este examen porque estoy teniendo unas especies de mareos. Y bueno, a la final el doctor no me quería enseñar las tomografías, todo era un misterio, todo era un ocultismo, y yo decía que era algo extraño. No, que estás bien, está todo perfecto. Y yo, pero ¿por qué no me enseña mi examen? Me lo quiero llevar, porque también tengo amigos conocidos que son doctores y quiero enseñar mi examen. ¿Y qué te decían? ¿Cómo ¿Aló? justificaban? ¿Cómo justificaban ellos que no te No entregaran? me dieron mis exámenes, Ujú. nunca me quisieron dar mis exámenes, Pero ¿qué solamente me razón te dijeron, daban? ¿Qué razón te daban para no entregártelos? me mandaron me decían que era el estrés Ujú, y que el estrés hacía que yo me mareara. ujú. Entonces me mandaron unas pastillas como la valeriana para dormir más tranquilamente y para relajarme. Pero digamos, Pero te dieron un tratamiento habitual, por decir, para el estrés. Pero ellos, ¿qué te sí, decían? Para no entregarte tú, a ti el estudio, ¿qué te decían? ¿Por ellos, qué no te lo iban a ellos, entregar? ¿Por qué? no, y yo discutí con el doctor, el neurólogo, y le dije, déjeme mis exámenes. No, es que no tengo cómo entregártelos. Eso le llega directamente a tu médico de cabecera. Y a la final nunca pude acceder a mis exámenes, nunca. Okay. Estamos Todo hablando era del un Servicio de misterio. Salud Pública de España. Pública de España, Ok, exacto. ok. Que quede claro cuáles son las instituciones que Sí, actúan de sí, que esta la gente manera. tenga cuidado porque esos son los primeros que utilizan las cobayas. Claro, claro. Después de Sí, eso, entonces, eso es lo más que tú sufres ahí en España y te regresas a tu país. Ya estando en Venezuela, aparte, me dices, total. vuelves a sufrir el acoso social, tú te ves, sientes, te das Ajá. cuenta que sigues siendo perseguida, acosada socialmente y que alguien está interviniendo en tu casa, en tu vida, en lo que te ocurre alrededor. ¿Tú cómo te explicaste eso? A ver, Lo primero que te imaginaste, ¿qué fue? ¿Que te venían siguiendo de España? ¿Qué fue lo que te imaginaste? yo dejé eso atrás, yo pensé que eso era de España, yo soy una mujer que soy resolutiva, o sea, yo no me quedo anclada ahí en el pasado. Yo dije, bueno, fue una mala experiencia, se quedó atrás y listo. Tenía muchos años sin ver a mi familia, entonces, bueno, empecé otra vez a tener los contactos familiares y demás, y bueno, empecé a notar que entraban en mi casa. Entonces, bueno, la primera vez fue que me movieron los muebles, me lo dejaron todos al revés. Imagínate la impresión de yo llegar y encontrar eso así. Entonces, ahí es cuando le caigo a mi familia, porque yo digo, mi familia son los únicos que tienen llaves de esta casa. Entonces empecé a hablar con ellos y les dije, ¿quién se está prestando para esto? Quiero saber qué es lo que está pasando. No, nosotros no sabemos nada. Una vez me dejaron sin gas, se llevaron la bombona, me colocaron una bombona, pero vacía. Y cosas así, decidí cambiarme de domicilio, irme a mi propiedad, a la propiedad que nos dejó mi mamá, a mí y a mis hermanas, y decidí mudarme. Okay.
Bueno, a todas estas discutí con mis familiares y bueno, decidí venirme para acá, para mi casa, donde crecí, donde me vieron crecer los vecinos, que ahora no entiendo sus actitudes, pero bueno. Bueno, al final me mudo para acá, empiezo a trabajar en un colegio, porque yo soy maestra, y de una vez a la primera semana empezaron los comentarios. De hecho, hubo un acto cívico en el colegio, y estaba yo con uno de los niños sentada viendo el acto y de repente llega una compañera de trabajo y dice, yo no sabía que esta maestra estaba loca. Wow. Así, tal cual lo escuché. Sí. Y ella no se había dado cuenta que yo estaba detrás de ella. ¿Qué le dijiste? No. Entonces yo le pregunté, le dije, ay, ¿a quién te refieres que estaba loca? Ay, no, nada, 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 de eso no va contigo, no te preocupes. Así. Y todo el tiempo eran comentarios así, de loca, de loca. Bueno, a todas estas el problema de levantarme dormida era atroz. O sea, ya llegábamos al extremo que yo empecé a escuchar en la calle vecinos diciendo que la sonámbula, la zombie, la poseída, bueno, ¿Y cómo sabían, infinidad de... verdad? ¿Cómo sabían la gente afuera que tú te levantabas así? Porque exacto, yo decía, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían? Entonces yo decía, ¿será que me estoy yendo a la calle, al extremo? O sea, yo noté que en España, o sea, la manipulación era extrema. Yo volví a colocar las cosas como yo las había dejado. O sea, ya estamos hablando ni siquiera de un sonambulismo, estamos hablando de una manipulación extrema. Pero hablemos claro, manipulación mental, ¿verdad? O sea, un control de tu mente absoluto. El estado inconsciente. Exacto. Okay. Entonces, bueno, empezaron los comentarios en el colegio también. Yo no sé si es que había algún vídeo, yo no sé lo que había. Lo que sé que a la final no continué en el trabajo, de repente me vinieron y me dijeron que lamentándolo mucho no podía continuar, que bueno, que ellos me llamarían para otra oportunidad. Bueno, de una forma muy educada me despidieron. ¿Pero por qué lo hicieron? O sea, nada más así, no podemos seguirte teniendo aquí en la institución y hasta luego. Ajá, así tal. Okay. Así tal cual, y aparte el rechazo de los padres. Cada vez que había un acto cívico con los padres me miraban horrible, como si hubiese matado a alguien. El rechazo era impresionante y bueno, yo llegaba llorando. O sea, es un maltrato psicológico en el extremo. O sea, estamos hablando de un maltrato constante, no descansan. Y el desgaste que es para uno, el desgaste moral, el dolor moral de verse uno juzgada por todo el mundo. Eso es enorme, es una carga enorme sobre nosotros. Enorme. Y de por sí que somos personas correctas, porque yo me considero una persona correcta, pago mis servicios, pago mis impuestos, pago todo. O sea, yo no soy una persona que voy endeudada por allí en la vida o que voy haciendo las cosas mal. Claro. Entonces uno dice, ¿por qué yo? ¿Por qué me tocó esto a mí? Igual en España era súper honrada. O sea, yo nunca he robado a nadie. ¿Sabes que esto es un perfil realmente? Es un perfil de las características de las personas que estamos en este sistema. ¿Sabías eso? Somos gente buena. No. Somos gente, mira, a lo largo de todos estos años de investigación, me he puesto en contacto con gente en todo el mundo y me encuentro con que son gente como tú, gente honesta, gente decente, gente trabajadora, gente cumplida, y esa es la gente a la que sus servicios, que no le debe dinero a nadie, que no le debe nada a nadie, que no ha hecho nada ilícito. Pero lo peor de todo es que tus mejores características son las que utilizan para torcerlas, y retorcidas te las adjudican. Si tú eres una persona decentísima, dicen, es que es una indecente, es una prostituta, le quita los maridos o le quiere quitar los maridos a todas las señoras alrededor, porque es lo que me ha pasado a mí, por ejemplo. Y a mí también, a mí es lo que me están diciendo aquí, prostituta. Exacto, y es un, digamos, es un perfil el que tienen de personas, o sea, destruir el bien
para que prevalezca el mal. Tal vez esto es lo que está ocurriendo realmente en la sociedad. ¿No te lo has pensado así? Sí, yo he hablado con mucha gente a nivel mundial, es que esto está ocurriendo a nivel mundial. Exacto. Y sí, son gente honrada. Ujú, Y a los hombres los ponen de pedófilos, violadores, cuando son hombres trabajadores que tienen su familia, que tienen sus hijos. ujú, O exacto. sea, eso, y si no a las mujeres somos prostitutas. ¿Sí? Somos robamaridos, somos prostitutas, Ajá. somos, a mí por ejemplo Sí. también me han querido acusar igual de pedófila. Aquí personas específicas que tengo enfiladas ahorita penalmente me han intentado involucrar incluso en ese tipo de delitos. O sea, ensucian la reputación de uno a tal La grado. reputación de la Exacto, persona. exacto, Exacto. que se trata de destruirte moralmente. Yo creo que ese es Realmente. el paso importante para llevarte al suicidio. No sé si tú lo hayas visto Ujú. así, pero la destrucción moral de uno, la destrucción Claro, la emocional de uno, depresión. exacto, es lo que va a derivar a final de cuentas en tu suicidio. Y tú has dado una batalla como muchos de nosotros, como todos los que hoy en día estamos Muy denunciando. jovencita en ese Claro, momento. claro, muy decidida. Ahora, tengo una duda. Tú cuando empiezas a vivir ya todo esto en Venezuela, en tu país, tú decides acudir a tus autoridades, denunciar de alguna No, forma ante tu gobierno. no, No, ¿qué no, haces? ¿Qué haces? porque no me fío, no me fío. ¿Tú piensas que tu Siento que, gobierno está involucrado en que esto? algo, claro, Mm, claro. O mm, sea, y aparte tengo mis dudas, por eso te quería consultar. En España, evidentemente, vivía con gente desconocida y tenían acceso a la vivienda mucho más fácil. Aquí es más difícil porque aquí es mi casa. Entonces yo digo, te comento lo que me ha ocurrido. Estuvieron entrando en la casa de mi padre. Decido mudarme con lo del gas, con la bombona del gas, con lo de los muebles movidos. Bueno, decido mudarme. Al mudarme aquí, empecé a trabajar en ese colegio que a la semana me empezaron a difamar y a poner de loca y de prostituta y de todo. Bueno, noto en las mañanas que yo estaba toda la mañana trabajando y al regresar encontraba la puerta de mi reja, que son tres cerraduras, abierta. sí, te escucho. Entonces, ¿qué hago? Yo llamo a mis familiares porque el primer refugio es la familia. Entonces, pero entre comillas, porque tengo mis dudas. Entonces voy y llamo a mi familiar y le digo, oye, que la puerta está abierta. Ujú, Y, ay, no, eso es lo que quiero comentar a las víctimas, esto se llama luz de gas. ujú. Es dejarte las cosas abiertas para que tú dudes de tu mente, de tu memoria. Yo quisiera Entonces, detenerme aquí un momento, María, y hacer una puntualización que a mí me parece súper importante y súper básica. Eh, nosotros nos empezamos a ver también, nos sentimos atacados y violentados por nuestra propia familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es, estás hablando tú ahorita? ¿Y qué es lo que pasa? Te contrapones contra tu familia. ¿Por qué? Porque empiezas a reclamar, empiezas a preguntar con cierta desconfianza y ellos lo notan, ellos dicen que no tienen nada que ver. Hay algo muy de ver, importante, sí, hay algo muy importante que espero me permitas ahorita comentarte. Esto me lo he estado encontrando muy frecuentemente con prácticamente todas las víctimas, digamos que estamos sobre todo en el acoso social. ¿Qué pasa con nuestras familias? ¿Por qué nuestras familias se vuelven en contra de nosotros? Hay un fenómeno que yo considero que es algo anormal, por eso lo llamo yo un fenómeno, y es que nuestra familia no tiene una justificación para volverse en contra nuestra. creen. No la tienen. Son gente que nos conoce, son gente cercana a nosotras, son gente cercana Ujú. a todos los que estamos en este programa o sistema. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay ese desconocimiento y la misma familia te empieza a tratar de loco, empieza a sentir desconfianza de ti, empieza a poner distancia contigo, empieza a hacer cosas sospechosas que te hacen a ti todavía más refractaria para con la familia. Pero aquí va el punto y es donde yo quiero poner mucho énfasis porque yo vivo algo similar con mis hijos.
no similar, bueno, una calca a lo que comentas tú, ¿verdad? Que si me cambian las cosas de lugar, que si por ejemplo, mi hijo me deja abierta el refrigerador, el congelador, para que las cosas que están allí se descongelen. Una serie de sabotajes, rompe y destruye cosas que son útiles aquí en la casa. Por ejemplo, el aspersor con el que lavamos el patio, el coche, romper el piso incluso, dejar el piso roto y descomponer todo lo que puede. Cuando yo empiezo a observar todo esto, me doy cuenta que mi hijo no está actuando voluntariamente. Me doy cuenta que mi hijo lo he sorprendido en muchas ocasiones, como si estuviera escuchando algo detenidamente. Y yo no sé si esté escuchando órdenes, yo no sé si las órdenes las reciba desde afuera, de las personas que nos rodean. Él siempre ha sido una gente muy social, muy sociable, mis dos hijos, y pues por supuesto que ellos intentan rescatar esa vida social contraponiéndose conmigo y haciéndolo evidente ante el mundo. Y lo hacen incluso aquí en la casa porque saben que somos espiados adentro de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mayoría de los casos, la familia está siendo forzada, obligada, ¿sí?, por su propia circunstancia, para evitar verse en la situación de nosotros, están siendo, presionados, están siendo también violentados, como lo fue mi hijo mucho tiempo. Le llevaron accidente tras accidente durante un año en un coche. No faltaba mes que él no tuviera un accidente de auto, hasta que casi le cuesta la vida. El último incidente, que fue una pérdida total del automóvil. Entonces esas presiones las recibe nuestra familia, pero hay otra cosa. Mi hijo evidentemente es controlado en sus actitudes, en su mente, desde su mente misma. Él no lo puede notar, él no lo reconoce, pero tiene rasgos tan violentos conmigo que eso no es normal, y lo veo cuando las ejerce. ¿Qué pasa? Que entonces a lo que me refiero yo es a que nuestra familia está siendo presionada socialmente, pero también está siendo manipulada mentalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué has hecho tú en este caso cuando ves que tu familia ha cambiado, cuando ves que tu familia está en una situación que te parece a ti inexplicable? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Cómo has tratado la situación? Bueno, me preocupa bastante lo de tu hijo, que ya conscientemente haya una manipulación ahí extrema. Muy grave, es muy grave. Yo no sé si eres cristiana, yo no sé si crees en Dios. Mira, creo en Dios, pero no tengo ninguna religión. Bueno, empieza a orar por él. O sea, a mí, yo doy mi testimonio de que a mí Dios me ha ayudado muchísimo. Creo que eso es el mismo diablo lo que está detrás de todo esto. O sea, no es el mismo más que el orden mundial. Van a hacer un control excesivo con las masas. Y lo que quieren son borregos de un sistema. Antes de entrar en esta etapa, digamos, de mayor alcance, a mí me gustaría que acabáramos, por ejemplo, de explicar esa parte familiar, cómo la has vivido. Sí, más adelante vamos a tratar la parte política. Sí, bueno, te comento, estuve trabajando, bueno, encontré 2 veces la puerta de la reja abierta. He notado que los vecinos que están alrededor están implicados. De hecho, la vecina de enfrente siempre tenía la puerta abierta, muy pendiente de cuando yo salía de casa. La conserje también del edificio, actuaciones muy extrañas. Entonces, bueno, yo empecé a notar el hurto de ropa. De hecho, tú sabes que allá en España hay invierno. Sí, claro. Existe el invierno. Pues me robaron toda la ropa de invierno. Me quedé sin nada de ropa de invierno. Entonces, bueno, ahí me puse muy enfadada, porque yo dije, aquí no puede ocurrir lo que estaba ocurriendo en aquella loquera. Eso era una loquera, digo yo, eso es de loco. Claro. Entonces, bueno, llamo a mi familia y les digo, vengan para acá, necesito que hablemos, necesito ya que ustedes me aclaren, porque una cosa es el externo, el mundo externo, y que la gente se preste, pero ya un familiar, eso ya me parece grave.
Entonces me dijeron, no, nosotros no sabemos nada, eso debe ser que tú lo dejaste abierto, se te habrá olvidado. Le dije, no. ¿Saben que las víctimas de esto lo primero que hacen es tener más memoria? O sea, estamos más pendientes de cómo dejamos las cosas. O sea, más de cuando éramos normales, que no había nada de estas cosas. Entonces, bueno, empecé a discutir con mis familiares, de hecho yo me aislé de ellos, Ujú. yo me alejé porque yo dije algo extraño hay. Pero es Los parte únicos de que la tenían, táctica. porque los únicos que tenían copias de la llave eran ellos. Ujú. Entonces, vamos a suponer, para que lleguen a abrir esa puerta es muy difícil, tienen que tener llave. O sea, por más que uno crea de Matrix, ciencia ficción, Superman, poderes, no la van a poder abrir si no tienen llave. Entonces, es una puerta que está blindada, o sea, que no la pueden ni violentar. Te voy a decir otra Eh, cosa para que no desconfíes tanto de tu familia, por el contrario, se trata, cuando te hacen estas cosas es precisamente para distanciarte de la familia. Yo te voy a decir algo que me ocurrió recién que yo puse, digamos, un zaguán. Yo tenía la cochera sin zaguán porque ajá, no quería yo contratar a cualquier herrero porque desconfiaba yo de ellos. Cuando mi ya, yo hija, igual. sí, claro, yo no quería contratar a nadie ajeno. Entonces, cuando mi hija conoce a un hombre argentino aquí en México, terminan haciendo pareja, ¿verdad? Él me lo construye, él sabía hacer ese tipo de trabajo y construye un zaguán muy sólido. ¿Sabes qué? Le puse dos chapas. Y el segundo día, después de instalado, me abrieron las dos chapas juntas al mismo tiempo. Y no estaba ni mi hijo, ni mi hija, ni nadie, estaba yo sola en casa. Las chapas de adentro, yo tengo en la puerta de la entrada ya de acceso a la casa, tengo una reja, tengo una reja. Pero te lo violentaron, No, te no, lo no, 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 violentaron, no, 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 sin ¿no? siquiera, sin una huella del hecho. Y Ah, todos, igual que a mí. exacto, las cerraduras y candados que cambié, que puse, todos los abrieron igual y nadie de mi familia tenía llaves, nadie, más que yo de mi casa, nadie. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? Este sistema utiliza un sistema tecnológico muy de avanzada que tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas sin dejar huellas. Como abrir cerraduras, abrir candados, abrir hasta la cerradura más compleja. ¿Sí? O sea, esto lo hacen precisamente en tu caso para contraponerte con tu familia, evidentemente. En mi caso, Sí, para aterrorizarme y hacerme saber que yo no tenía manera de tener seguridad por más que yo me encerrara en mi casa. Para eso exacto. lo hacen. Esa es la forma amenazante de ellos, como diciendo, mira, te podemos abrir la casa. Exacto, pero contigo evidentemente, o sea, dicen, bueno, si alguien tiene llaves de su casa, va a empezar a culpar a esas personas de la familia y esas personas de la familia pues te van a decir, perdóname, pero yo no sé nada. Y están en lo correcto. Ya. Ellos pueden no estar haciendo nada, pero las cerraduras, toda clase de cerradura, hasta la más compleja, la pueden abrir. Lo que es un poco más complicado, he visto, son los seguros mecánicos, ¿sí? De esos que cierras y tú le Ajá. aprietas con un tornillo, ¿sí? Esos seguros mecánicos son más difíciles porque representan movilización de materia, ¿sí? Ah, wow. Exactamente, es lo que yo he visto aquí, ¿sí? Es lo que Ya. yo he visto Bueno, aquí. lo primero que hice fue mi reacción familiar. Ujú. Y bueno, discutí con todos, bueno, peleé con todos, Claro. y bueno, yo decía, esto no puede ser, he cambiado 3 veces la cerradura, es la tercera. Igual que yo, igual que yo. Es la tercera vez y la vencida, porque yo no he notado ya que se hayan metido. Ahora la otra, Entonces, permíteme, la otra. Primero te los abren y disponen como quieren para que tú te des ah, cuenta y sepas que van a poder entrar a tu casa aunque tú no quieras. Después, ¿sabes qué empezaron a hacer con los míos? A descomponerlos, a descomponerlos.
De repente ya no, Descomponer. sí, ya no funcionaba la chapa, ya no la abrían, ya no me la dejaban abierta, pero ya de repente, pues por más que metiera la llave, se atoraba y no abría, y no abría, y no abría. ¿Por qué? ¿Quién sabe? La última que me acaba de pasar, la acabo de cambiar hace algunos meses, yo creo que a principios de año, o en diciembre más o menos, por ahí así, tiene pocos meses. Bueno, pues no tenía ni 2 meses cuando ya de cambiada nueva, cuando ya otra vez no quería abrir, no quería abrir, no quería abrir. ¿Sí? O sea, tienen toda esa facilidad. Este sistema es de muy enorme capacidad. Tiene un despliegue tecnológico tan enorme que puede hacer todo este tipo de cosas. Tiene la habilidad para hacerlo en segundos. Y ¿a quién le reclamas? ¿A quién le vas a decir algo? Pero es el propio sistema actuante. Pues mira, ahora estoy viviendo una situación difícil. Por las noches ya no escucho los zumbidos desde que he llegado a Venezuela, ya eso no pasa, pero he tenido el problema del sueño, o sea, me sigo levantando, hay noches que sí, empiezo a hacer cosas extrañas. Entonces, la cuestión está que yo noto que mis vecinos de abajo, yo cuando abro un ojo en la madrugada, yo me despierto, vamos a suponer que estoy consciente de eso, por lo menos esta madrugada me pasó, eran las 4:40 cuando me he despertado, abro los ojos, miro hacia el techo y empiezan ellos inmediatamente a estar corriendo por la casa, o sea, de una forma rara, o sea, como corriendo, como a ver qué voy a hacer, como si estuvieran viendo, como si estuvieran esperando alguna reacción. Es algo extrañísimo. O sea, ellos de hecho no duermen, ellos no duermen por la madrugada. Yo no sé si es que ellos están siendo hackeados también o estas personas están pagadas para hacer eso. Pero efectivamente ellos no duermen toda la madrugada, están en vela, como a ver qué voy a hacer yo, como si estuvieran viendo una película. Me gustaría Son comentarte todas, también, contrastar tu situación, esto precisamente que acabas de decir, porque sí es cierto, como en el caso mío, que los vecinos al lado de mi casa han participado y son cómplices. claro que participan, Sí, son son cómplices de lo cómplices, que vivo, pero te voy a decir algo. efectivamente. También hay este otro engaño tecnológico auditivo, porque tú crees, como yo lo he llegado a creer aquí, que también están en vela toda la noche esperando a ver qué muevo, qué hago, qué digo, para ellos reaccionar, para que yo me dé cuenta que estoy siendo escuchada. Sabes que esto es un efecto. A veces sí actúan los vecinos, cuando como he No, pero registrado, yo los he dan grabado, golpes, ¿sí? O sea, yo yo los he también grabado. sí, yo también, pero a lo que voy es a que a veces nos vemos rodeadas de una tecnología tal que crea efectos adentro de tu casa y puede estar creando efectos como el ruido, como si fueran tus vecinos, aunque en ese preciso momento no sean ellos. Quizá en otros momentos sí, pero en ese preciso momento en que actúa la tecnología no son ellos, sino simplemente te están reproduciendo los ruidos que normalmente escuchas en ese tono de acoso. Te lo digo porque aquí, por ejemplo, estando yo sola en mi casa, de repente se oye que se abren las ventanas. Mis ventanas son diferentes, digamos, a las del resto. Las mías son de una estructura tal que se oye cuando corre la ventana. Entonces, estoy yo aquí sentada sola trabajando y para obligarme a sentirme insegura o con miedo, se oye que abren la puerta de la azotea o se oye que abren la ventana. Y en la realidad, yo lo puedo checar así inmediatamente, en la realidad ni se abrió la puerta de la azotea, ni tampoco se abrieron las ventanas. ¿Qué es lo que entendí entonces? Que es el mismo efecto tecnológico el que te lleva a tener como esos engaños auditivos. Nos llevan a vivir engaños auditivos para que tú pienses que siempre están actuando los vecinos alrededor. A veces sí, como yo lo he corroborado en mi caso, sí están involucrados los vecinos, pero en la situación tuya yo lo dudo porque tú traes esta situación arrastrándola desde años y lo que te puede estar pasando es que tú estés sufriendo de esa intervención, digamos, de engaño auditivo. Muy probablemente se deba a eso.
Trata de suavizar la situación con tus vecinos, ya que ellos no son el origen de tu problema. Trata de suavizar la situación y puede ser que incluso ellos te llegaran a decir, fíjese que nosotros también escuchamos que usted hace mucho ruido a determinadas horas. Trata de mediar con ellos, ya que ellos no son el origen de tu problema. Pero, ¿sabes qué pasa, Lourdes? Yo he ido a sus casas. O sea, aquí se han generado una serie de chismes impresionantes y yo he visto a la vecina de abajo murmurando con otros vecinos y yo pasaba y me miraban y se reían. O sea, noto que ella está involucrada en esto. Sí, sí puede ser. O sea, sí. ella está involucrada, ella es la que ha llevado el chisme, ella es la que lleva los comentarios, ella es la que hace la fama. Claro. Entonces Sí, yo he siempre se bajado a su buscan a casa. alguien, siempre se buscan a alguien cercano. Entonces yo he bajado a su casa decentemente, tocarle el timbre, porque hace un mes aproximadamente, su hijo se puso a gritar a la 1 de la mañana: tú eres una loca, tú eres una puta, necesitas un psiquiatra. Su hijo se puso a gritar por la ventana de esa forma. Claro. Entonces cada vez son los ataques más reiterados, o sea, o son portazos, dan portazos, se ponen a arrimar las sillas con una fuerza extremadamente fuerte que uno dice, pero ¿qué le pasa? ¿Está poseído o qué? Claro. Entonces son ruidos que de hecho yo los he grabado, porque yo dije, en última instancia, yo no iría a las autoridades, yo lo denunciaría directamente, o sea, directamente con un abogado y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Porque no es normal esos ruidos, esos portazos, esas correderas en las madrugadas. Yo los he grabado, fuera que si fuera producto auditivo por tecnología, no estuviera grabado en una grabadora. No, sí lo podemos captar porque son ruidos reales, pero ocurren solo adentro de tu casa. Te voy a decir algo. Sí, no entendía por dónde ibas. Sí, es que ocurren adentro de tu casa, es toda la parafernalia. No es que esté realmente ocurriendo, sino que es un engaño constante. Wow, no Sí, sabía yo eso. Mira, hay algo muy extraño que me pasó el 29 de abril de este año. Yo grabé y escucho la voz de mi vecino dentro de la habitación. Exacto. Y yo me asusté, dije, este hombre se ha metido, se ha colado y está la voz de él dentro de la habitación. ¿También no te pasa que escuchas los televisores de todas las casas alrededor de la tuya? ¿Sí? No, yo eso. Bueno, esto que me estás diciendo. Son los portazos, las arrastradas de mesas. Exacto, exactamente. Yo quise. Golpes en la pared, así como golpes fuertes. Exacto, permíteme que te interrumpa y también te voy a agregar algo más. Tan nos damos cuenta, por eso es que yo lo llamo un programa o un sistema, porque tiene exactamente los mismos recursos, utiliza con todas las víctimas que estamos dentro de él. Estén en Bangladesh, estén en Reino Unido, estén en los Estados Unidos, estén en México o estén en Sudamérica. En donde quiera que estén es exactamente el mismo protocolo, portazos, zapateos, golpes en la pared. Exacto, y golpes contundentes. Golpes contundentes. Sí, ruidos de televisores o radios alrededor, ruidos, sonidos de toda clase de animales, perros, gatos, palomas, pájaros, gallos. Perros. Exacto, gallos. Te digo, por eso es que nos acabamos dando cuenta, por ejemplo, yo que me he dedicado a hablar con gente en el mundo, nos acabamos dando cuenta que esto es un programa, es un programa tecnológico que requiere máquinas y requiere software, ¿sí? Y eso es lo que nos aplican a nosotros alrededor. Satélite. Exacto, y con la complicidad de personas alrededor de nosotros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y mira qué bien, qué capacidad tan enorme para explicar la tuya. Dime. No, y sabes que me he dado cuenta que las personas que somos víctimas de esto somos unas personas inteligentes. Exacto. Somos personas que vamos más allá de las cosas. O sea, desde pequeños, o sea, yo desde pequeña siempre fue así. O sea, yo no me quedaba con lo que me daban. O sea, yo iba más allá, investigaba. Me he dado cuenta que la gente es bastante racional. O sea, no estamos hablando de gente que tú ves que tiene una locura, una demencia,
que es gente que está diciendo cosas que no se le nota la normalidad, que llevan una vida normal, ¿me entiendes? ¿Y cómo te has explicado tú eso? Que gente inteligente esté siendo atrapada en este programa. ¿Tú cómo te lo has explicado? Yo, yo me lo he explicado que somos personas que, como dices tú, tenemos unos valores, unos principios que no somos moldeables al sistema. ¿Qué pasa? Que las masas, la gente es muy borrega, la gente no investiga, la gente se queda con lo que le dan. Es como un alimento a las masas y nosotros no. Nosotros somos unas personas que tenemos unos criterios bastante propios, fuertes, o sea, tenemos nuestra propia personalidad y nuestros principios no nos los cambia nadie. Hay gente que es moldeable y hay gente que no es tan moldeable y yo lo que creo que es eso, que buscan gente así. A nivel tecnológico, ¿te lo has podido explicar de alguna manera? ¿Por qué te quieren con esas características? Yo lo que creo que quieren una humanidad maligna. O sea, yo lo que creo es que, vamos a suponer, qué pasa en Estados Unidos. Yo he estado investigando bastante sobre militares que son parte de cobayas humanas y que de repente los militares de repente se levantan un día y matan a su esposa y se van a un supermercado y matan a todo el mundo. O sea, son mensajes que les mandan codificados a sus mentes en tal como lo que me está pasando a mí, que me levanto dormida, que hago cosas, ¿me entiendes? O sea, ya la manipulación, ¿y qué buscan? Que la gente no haya gente buena, que no Mira, haya gente con criterio propio, que no haya gente, sino que sean borregos, el nuevo orden mundial, que los puedan dirigir a todos, te voy a como comentar, masas. te voy a comentar las conclusiones que yo he sacado al respecto. En ese sentido, Sí, tecnológicamente, yo me lo he explicado y es esto que estas conclusiones que yo te hago ahora aquí, que no las había expuesto en los otros casos ni en otros lugares porque todavía estaba yo razonando la situación, pero hay algo muy importante. Quieren gente inteligente, quieren gente con valores, quieren gente que sepa resolver problemas, porque ¿sabes qué es lo que te están robando tecnológicamente a través de este programa o sistema? Te están robando tu proceso mental. Es un proceso ujú, mental de personas que somos realmente capaces de resolver problemas. Y este exacto, proceso mental está alimentando computadoras, supercomputadoras, ¿verdad? Que van a tener estas capacidades que nos están aprendiendo a nosotros. Yo me lo he explicado de esa manera porque solo de esa manera puedes entender que gente tan racional, como te escucho a ti, como he escuchado a tantas otras víctimas, gente tan lúcida, consciente, lúcida, exacto, totalmente lúcida, porque nosotros vamos más allá de la conciencia. Tenemos una lucidez que es de llamar la atención realmente. Dices, cómo una persona con estas excelentes características puede estar atrapada en una situación de locura como esta. Yo exacto. llegué a esa conclusión. Nuestro proceso mental, nuestra capacidad de resolver problemas, nuestra capacidad de ver hacia adelante es lo que nos están robando para alimentar cerebros de supercomputadoras. Por otro lado, Está. por otro lado está esa parte del resto de la humanidad. Te voy a comentar lo que yo hacía. Yo hacía juegos mentales con ellos Uh-huh. en España. Te voy a comentar, yo me daba cuenta que todo era redirigido. Por ejemplo, me iba a mudar de sitio y de repente me salía en internet, se alquila una habitación en tal sitio, un sitio bien cerca del trabajo. Sí. Empezaba a ver en la calle papeles, casualidad que cuando yo me iba a mudar veía papeles de habitaciones por todos lados. Uh-huh. Entonces yo decía, esto es inducido. Esto ellos ya saben que yo me voy a mudar y ahora han pegado los papeles, están, porque quieren que me vaya a ese sitio. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo les hacía el juego distinto. O sea, yo buscaba por otro lado, no buscaba directamente por mi teléfono las habitaciones, se los ponía más difícil. ¿Y qué es lo que le digo yo a las víctimas? Pónganselo más difícil, Uh-huh. sean más inteligentes que ellos, porque ellos buscan toda la inducción. ¿Qué es lo que quieren? Ellos inducción de masas. Entonces vamos a suponer, a mí en mi caso me pasaba que yo casualidad estaba buscando mudarme.
porque no aguantaba la situación y bueno, decidí a mudarme cada rato. Y de repente salía a la parada de autobús y encontraba un afiche, el mismo afiche en cada esquina. Ujú, Y ujú, yo decía, esto no es casualidad. ujú. Pero Y son ¿sabes cosas qué? que ya, Más que otra cosa, yo lo he visto como una forma de hacerte saber que saben lo que tú sí, piensas, que saben cuál es tienes, el exacto, contenido de tu mente, saben qué estás haciendo exacto. y cómo estás actuando. A mí me ha ocurrido esto, yo no me he tenido que cambiar de casa, ni lo he querido hacer, ni lo pienso hacer, ni lo voy Y a yo hacer. tampoco lo pienso hacer aquí Claro, de mi casa. claro. O sea, yo he seguido aquí y aquí he enfrentado todo. Y me empezó a pasar para precisamente crearme esa conciencia de esa constante vigilancia que tengo encima. Estaba yo trabajando en mi computadora como lo hago todos los días y pasa que de repente me empezaban a pasar en las cosas que yo tenía que consultar en internet por mi trabajo, me empezaban a proyectar, por ejemplo, mujeres o vestuario, cosas que trajeran precisamente las combinaciones de ropa en colores que traía yo en ese preciso momento. Fíjate nada más, ¿eh? Ah, El color de fíjate zapatos, que sí lo hacen. claro, el color de zapatos o la combinación del pantalón o la falda con la blusa, la combinación exacta a como yo la traía en ese preciso Claro. momento. Me acaba de pasar el día de ayer hice unos rollos Pero, japoneses de comer, de esos rollos de verduras sí, con pescado, ajá, y pasa que en internet me empezaron a pasar esos rollos cuando yo no consulté en internet para prepararlos. Yo simplemente los hice aquí en ajá. mi casa y me empezaron a aparecer en todos los mensajes, en todo lo que yo abriera en los diccionarios, en internet, me empezaron a aparecer esos rollos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te están haciendo Mira, consciente, no, aparte de hacerte consciente de que te están viendo, ¿verdad? Aparte de eso, te están diciendo, te están dando la pauta para que tú cuando lo cuentes parezcas demente. A ver, dime por dime, favor, dime qué me querías a comentar. ver, te iba a comentar una cosa. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de todo esto es tener, por ejemplo, para las empresas, para los sitios que tú estés trabajando, un control sobre toda la persona, lo que hace, lo que come, sus costumbres, los hábitos. Porque mira, yo te voy a ser sincera, yo en España cuando estuve trabajando, notaba que mi jefa sabía muchas cosas de mí, Ujú, exacto. muchísimas. Y no solamente, y dije nada, pues tiene el robot idóneo. O sea, te puede saber sentimientos. O sea, imagínate para las empresas Ujú. recibir un tipo o sea, es como compra y venta de un robot, pero humano. Yo te diría Es que en es ese lo que yo caso noto. también tu jefa podría haber sido inducida involuntariamente. O sea, ella como hablar normalmente refirió situaciones de tu vida, ¿sí? Sin saber ella Sí, precisamente que fueran eso, ¿sí? exacto. En ocasiones, yo he visto mucho eso, ¿eh? Esa Muchas manipulación ocasiones. de O otras sea, personas. yo dije, perdona que te interrumpa, yo dije, o ella sabe lo que a mí me están haciendo, o ella es víctima. Ujú, Pero yo he notado que todas las cuestiones de poder, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con los masones, con los Illuminati, o sea, esto es un tema de hondo, o sea, aquí podríamos pasar 4 o 5 horas conversando sobre de dónde proviene todo esto. Este, yo prefiero distanciarnos mucho de esta parte. Te voy a decir por qué. Porque como no es algo que nosotros podamos comprobar, a nosotros nos meten inmediatamente en el saco de la conspiranoia. Y aunque es una percepción que se puede tener en general en todas las víctimas de este programa o sistema, yo creo que no es lo más conveniente y que nosotros aseguremos con convicción que este tipo de logias, ese tipo de organizaciones, ese tipo de que no sé cómo llamarlos, ¿verdad? Pero que es ese tipo de entidades de las que se habla, pero que no se acepta realmente,
una existencia tal, yo preferiría incluso, y yo prefiero que no se mezcle tan abiertamente o no se asegure de parte de nosotros, porque Sí, no tenemos la seguridad. sí, Yo por mi entiendo. parte podría pensar, por otro lado, que no precisamente esas organizaciones, sino está el gobierno de los Estados Unidos a través de sus agencias oscuras, que son las que han Ujú. promovido todos estos estudios para poder controlar al ser humano. ¿Sí? Ajá. Te El propio Edward Snowden, cuando escapa de Estados Unidos, logra hacerlo por las filtraciones que hace, él habla de esto, él habla de que se está conociendo el proceso mental del ser humano y es la peor Ujú. violación a la privacidad que puede haber. La peor violación, Privacidad. peor que toda la violación o el hackeo a todos los sistemas como los correos electrónicos, llamadas telefónicas. Wow, y eso era impresionante. ¿A ti te ha Exacto, pasado? exacto. Sí, claro que O sí. sea, es una facilidad como hackeaban los correos, intervenían los teléfonos, o Claro, sea, claro, era... pero imagínate ya que lleguen al punto Pero en que mira, lo te hacen, comento o que sea, las con tu telefónicas, cerebro, que lo hacen con tu cerebro, pero pero que hay alguien que es alguien conocido y reconocido por lo que ha dicho, como Edward Snowden, que diga, están metiéndose en el proceso mental de la gente. Eso ya te dice por dónde viene la situación y nos podemos distanciar completamente de cualquier otra logia u organización que podamos nosotros pensar. mira, te iba a comentar una cosa, algo que me pasó a mí en España cuando yo empecé a notar esto. Claro, lo primero que yo eché culpa fue a mi ex marido, Claro. porque yo dije, este hombre tendría que estar metido en una cuestión secreta o yo no sé. Pero bueno, me empezaron a llamar los de la telefonía de una forma extraña, a estar preguntándome datos, como si no fuera una criminal, o sea, no, nombres, apellidos, dónde vive, los de telefonía llamándome. Y era extraño, yo decía, pero ¿qué pasa? Ni que yo fuera criminal. Claro, 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 sí. Entonces me llamaban y yo notaba aquello una cuestión extraña. Lo terrible en todo esto, Porque, por ejemplo, en toda esta intromisión, es la impunidad con la que actúan. No sé si eh, tú lo has sentido así, pero eso es la parte más indignante para uno. No que conforme ellos con se todo el sienten que a ellos abuso. no les pasa nada, Claro, exactamente. no conforme con todo el abuso que nosotros vivimos, tenemos que lidiar aparte con la impunidad contra todas estas personas por el secretismo en que se guarda la existencia de este programa o sistema. Ha sido muy difícil lidiar para mí con esta situación. Ahorita está cambiando un poco gracias a que cambió radicalmente el gobierno de México. Por eso es que yo te preguntaba, ahora sí entrando un poco en la parte política, por eso te Sí. preguntaba yo si tú no habías acudido a tu gobierno. El gobierno venezolano está abiertamente opuesto al gobierno de los Estados Unidos. Tú sabes ahorita el riesgo tan enorme que están Sí, corriendo. Bueno, yo lo sé. a partir de ahí, que tu Bueno, y gobierno, que una vez tu, decía de que le estaban hackeando la mente, ¿te acuerdas? claro, Hubo varios. claro, o sea, a Entonces, partir de bueno, ahí, yo creo que tu gobierno, a estas pero es muy alturas, corrupto. O sea, mira, tú puedes ir aquí a una jefatura de comisaría y te pueden sobornar, o sea, hay mucha corrupción, o sea, se pueden prestar, porque hay mucha podrías tú corrupción. escalar niveles, por ejemplo, que acudieras tú a un ministerio, por decir algo, al Ministerio de Defensa, a través de un escrito y decirle, yo desde que vivo en España a partir de fulano año estoy viviendo esto. Dejárselo bajo el conocimiento del Ministerio de Defensa. Si tú tienes algún otro ministerio al cual poderle hacer llegar un escrito en esos términos, para que tu gobierno sepa y de alguna manera tu gobierno te pudiera a lo mejor dentro de sus posibilidades facilitar algo como me está ocurriendo ahora. Nosotros también tuvimos y hemos tenido por décadas gobiernos asquerosamente corruptos, asquerosamente ladrones y cobijados en esa corrupción y en esa desvergüenza para robar,
pues imagínate si no van a cobijar a toda esta gente que está actuando así contra nosotros, aquí conmigo localmente, dejándolos que se beneficien incluso de mis servicios, ¿no? Yo les pago, le pago la corriente eléctrica a quien me tortura aquí con todos esos efectos de sonido. Yo estaba pagando una cuenta adicional de internet hasta hace poco, hasta hace menos de un mes, que logré a través de denuncias y que viniera aquí la autoridad y la vieron aquí, se descolgaron de mi internet una familia, pero me faltan 3 de descolgar de mi internet. Yo ya no podía usar mi servicio y lo estaba disfrutando un montón de gentes más aquí afuera, ¿sí? Hace, te digo, poco menos de un mes, sí, hace poco menos de un mes, curiosamente, ya enterados de que yo estoy haciendo todos esos movimientos, ya viendo que se presentó aquí la autoridad ministerial, inmediatamente cambiaron de empresa, inmediatamente cambiaron cableado, que todo lo tengo registrado, e inmediatamente mi internet se recuperó enormemente, y todavía me falta descolgar gente, pero se recuperó enormemente mi internet. Entonces, imagínate, si toda esa gente está recibiendo un beneficio, pues bueno, toda esa gente estaba cobijada por la corrupción. ¿Qué pasa ahora que las cosas empezaron a cambiar? Pues bueno, como vieron que estuvo presente la autoridad, entonces esta misma gente que estaba cobijada en la corrupción y en la impunidad, pues se están viendo tocadas y están haciendo cambios. Entonces yo pienso que si tú acudes a algún ministerio importante, no digamos a la autoridad local, sino a un ministerio importante, a través de escritos, y dedícate a hacerlo como lo hemos hecho acá, a meter escritos directamente a todos los ministerios a los que corresponda saber de este problema. Y verás que en algún momento vas a empezar a recibir respuestas. Para nosotros ha sido tardado, ha llevado algo así como un año, pero hemos empezado a recibir respuestas, y esas mismas respuestas nos han dado la pauta de qué es lo que sigue, qué podemos seguir haciendo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí te entiendo. Por ahí va la situación. Que aquí hay mucha ignorancia. Aquí la gente, esta situación la ven como, de una vez como la ven de loco. De hecho, los borregos que se han prestado para el chisme, que se han prestado para escuchar los chismes, lo que se dice de mí, de todo, de la zombie, de la loca, de la puta, de todo. La gente no ve más allá. Yo, por ejemplo, a mí me llegan comentando algo de algún vecino, y yo lo primero que hago es rechazar el chisme, pero es que yo toda la vida he sido así. O sea, a mí no me gusta estar de boca hablando mal de la gente, maldiciéndola. Pero ves el poco nivel de intelecto que tienen estos, o sea, que son borreos, no investigan más allá, o no van y hablan con la persona. O sea, yo por ejemplo, te estoy diciendo esto porque probablemente si voy a un ministerio me van a ver como loca. O sea, es algo que no se sabe aquí todavía. No hay más casos en Venezuela. Yo no he sabido de casos en Venezuela. Yo no he sabido tampoco casos. Ajá. Y yo he investigado y no he visto casos. Yo creo que esto viene de afuera. Exactamente. Por eso por eso mi recomendación de que acudieras como fuera posible, y de ser necesario utilices los testimonios de las personas que estamos denunciando públicamente para respaldar tu dicho. ¿Por qué? Porque si no lo saben, deben saberlo. ¿Por qué? Fíjate algo que he notado, que ellos quieren que uno no rehaga su vida. O sea, yo estoy soltera, o sea, a mí me ha pasado infinidad de cosas. De hecho, tuve parejas en España que les rompían los vidrios del carro. Claro. O sea, imagínate, salían espantados. Claro. O sea, decían, no, tú le debes algo a la justicia o algo pasa, que mira lo que me pasa. Los aterrorizan para que se alejen de ti. Los aterrorizan, ellos no quieren que haya un testigo ocular. Pero ¿sabes qué también pasa? Pasa lo contrario, que te mandan hombres, a nosotras mujeres, y a los hombres les mandan mujeres. Ah, eso también lo noté. A mí me pasó y me sigue pasando. Ajá, de esas que se acercan a ti, pero pues ya vienen con el interés económico, o a ver qué van a sacar de ti, o a ver qué van para qué les vamos a servir, en pocas palabras, ¿sí? Yo noté que uno era policía, de hecho policía de estos de que trabajan bajo secreto.
Ujú. O sea, yo descubrí su identidad falsa, o sea, el apartamento no era de él, todo era mentira, todo era una mentira. Claro, o sea, Y pueden jugarnos de cualquier manera. Esto básicamente es un manejo mental, lo que tratan de hacer con ah, nosotros. La tecnología pasa a ser secundaria, aunque es muy importante, porque no es cualquier cosa que te logren controlar mentalmente. Porque contigo pueden hacer de ti un asesino sin que tú lo sepas. ujú, Y que te obliguen a sí, atentar contra incluso por decir algo, por decir una exageración, pueden llevarte a atentar contra tu presidente, ¿sí? Sin que tú lo ujú, sepas, sin que tú lo estés haciendo voluntariamente. No es cualquier cosa hablar de la parte tecnológica, pero mientras te usan mediante el control mental, te están destruyendo como persona mediante el juego psicológico, ¿sí? ujú, Nosotros porque todo tenemos. es psicológico. Claro, nosotros tenemos que entender esa dualidad de uso de este sistema ¿Mm? encima de nosotros. Por un lado, te van a usar para los fines tecnológicos o políticos incluso que les pueda servir, y por otro lado te van a destruir para desprestigiarte públicamente y para que tú no tengas credibilidad, para que tu palabra no tenga validez, para que tu palabra no valga un centavo, cuando tú te atrevas a hablar de este abuso que en realidad existe. Ujú. Esa es la Y realidad. existe. Uh-huh. Y en España hay muchísimo. O sea, yo hablé con Cantidad. muchísima gente y afectados muchos en Sevilla, En toda España, yo a estas en toda alturas España. conozco Yo hablé con muchísima, muchísimos en Sevilla. sí, Yo muchísima viví gente en España. prácticamente 8 años en Madrid Uh-huh. y fue ahí donde empezó esta pesadilla. Claro, Este, pero bueno, yo lo que les digo a la gente que son víctimas de esto, ánimo, que bueno, que dicen que somos para toda la vida, vamos a ser las cobayas. no, Yo creo en el poder también de nosotros y que no lograr que, porque hay gente que se deprime, hay gente que cae en depresión y mucha gente se termina suicidando. O es que no es fácil sea, hay que sobrellevar tener, la sí, carga no es fácil, emocional, no ¿no? es fácil, pero sí se puede sobrellevar, pueden hacer terapias alternativas de relajación, de cómo no dejar que toda esa inmundicia de esa gente, porque más que todo lo social afecta mucho la Claro, parte moral. Imagínate que no claro. salga esa y la maestra loca, la prostituta, la No, que se vendía en España, y mira, porque eso es lo ubícate en este contexto ahorita de pandemia, en este contexto de que estamos viviendo de muerte, ¿sí? Todos necesitaríamos del apoyo social. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros estamos o quedamos proscritos de la sociedad. ¿Sí? Si tú acudes a un hospital, si tú acudes a la gente alrededor, te dan la espalda. O sea, ve el riesgo que nosotros llevamos encima de ser incluso Claro. no atendidos por esta situación de manipulación y de acoso. ¿Sí? O sea, lo importante que es, claro, lo importante que es nuestra inserción, nuestra reinserción en la sociedad como debió ser siempre, como nosotros debimos haber seguido estando, y no lo estamos por la maldad de alguien, ¿no? Exacto. Nosotros creo que tenemos mucho por hacer, nos queda muchísimo por hacer. Yo por eso tengo este interés enorme de hacer estas entrevistas, nada más que no toda la gente se siente con la confianza de hacerlas, no toda la gente se siente con la confianza de hablar porque temen ser descalificados, pero en la medida en que nosotros demostremos nuestra lucidez, en la medida en que nosotros logremos articular con coherencia en lo que estamos viviendo, logremos explicar con amplitud y con claridad cómo vivimos el abuso tecnológico y el abuso emocional, social, Ujú. mental, en Social. esa medida nosotros vamos a ir ganando credibilidad y vamos a ir ganando la partida a este programa o sistema en el que estamos metidos. ¿Cómo lo Así piensas tú? es. Bueno, yo lo proyecto así también, que no tengan miedo, que comenten, que digan lo que están viviendo, porque la forma operandi es la misma. Uh-huh. ¿Sí? Si nos podemos ver, sería una pandemia psicológica para todos.
de una forma igual. Si nos ponemos a ver psicológicamente, la esquizofrenia, la paranoia no ocurre igual en todo el mundo. O sea, no todo el mundo va a escuchar voces, no todo el mundo va a ver alucinaciones, no todo el mundo va a tener las mismas patologías. Hay algo Pero muy en este interesante. caso de nosotros, las víctimas, la forma operandi es la misma. Claro, hay una Entonces allá cosa, hay que reaccionar. claro, una cosa interesante que acabo de conocer a través de unas víctimas mexicanas en Estados Unidos. Una de ellas conoce o está cercana a un pues abogado norteamericano también víctima de este sistema, y él logró para defenderse, porque lo hizo legalmente, para defenderse legalmente de este diagnóstico de falsa esquizofrenia, se hizo un escáner, un determinado tipo de escáner del cerebro, y lo contrastó con escáneres reales de enfermos de esquizofrenia. Wow. Con eso logró él quitarse de encima ese falso diagnóstico. O sea, tenemos nosotros la posibilidad Exacto, por eso era que no me querían dar a mí los exámenes. claro, nosotros sí tenemos la posibilidad de El escáner. controvertir legalmente incluso esos falsos diagnósticos de esquizofrenia. Como haciéndose ese determinado, ya te voy a conseguir el nombre del escáner, se hace uno ese escáner y sale lo que es tu cerebro. Y lo puedes contrastar con escáneres de cerebros de personas verdaderamente esquizofrénicas. ¿Sí? O sea, sí nosotros podemos ir buscando ese tipo de recursos para demostrar que nosotros estamos lejos de esa situación y que se nos impone de manera mañosa, de manera a conveniencia de este programa o sistema para descalificarnos socialmente. Ya van saliendo, no te creas, van saliendo recursos, van saliendo formas de enfrentar. Fíjate que cuando yo le pedí al doctor, que es neurólogo, porque a todas estas yo nunca comenté nada de lo que me estaba ocurriendo, ni el acoso social, nada. De hecho, siempre he sido catalogada como muy buena, o sea, trabajando, o sea, nunca había tenido un fallo, o sea, mi jefe de hecho estaba muy contento y siempre los trabajos que tuve en España, siempre la gente me quiso mucho con los que yo trabajaba. Esto más que todo era social, era una divulgación social, una destrucción social a lo que estaba a mi alrededor, el vecindario, los vecinos. Cuando yo hablé con el doctor y le pedí 3 veces, quiero mi examen, quiero mi escáner porque yo quería ver, o sea, yo quería ver si mi cerebro estaba totalmente normal. Entonces ahora cuando tú me dices esto, que hay un doctor en Estados Unidos que lo pudo comprobar, ahí es Es, cuando nos das más esperanzas de que podemos comprobar este tipo de atrocidad. sí, es un abogado, él se Un hizo, abogado. sí, él se hizo Bueno, el aquí a los escáner. abogados le decimos doctores. Ah, ok, bueno, él se hizo el escáner y resultó que es posible contrastar un cerebro normal humano con un escáner idéntico, pero de enfermos esquizofrénicos. Sí, tenemos posibilidades. Te digo, nosotros, por eso es que, digamos, sigo en contacto con gente afuera, hasta donde me es posible. Me he centrado más en las víctimas mexicanas porque obviamente estamos aquí y podemos entre todos hacer algo, ¿verdad? Algo en los hechos. Pero por supuesto que también es importante el testimonio de gente como tú, ¿sí? Que se sepa que esto es un programa, es un sistema universal y que se nos está implantando de manera ilegal y que se nos está robando la vida, se nos está robando el derecho a continuar nuestra vida con normalidad como cualquier otro ser humano. Para terminar, Mira, María, me gustaría que tú sí. hicieras alguna reflexión respecto de esta situación que nosotros estamos viviendo, que no es exclusiva. Bueno, yo lo que le pido a la gente es eso, lo que ya te lo había comentado anteriormente, que bueno, que tengan paciencia, que sean realistas, que siempre tengan confianza en sí mismos. Esto es una pandemia social, está ocurriendo, lamentándolo mucho a nivel mundial. Y bueno, nos tocó a nosotros y bueno, que tengan fe y que tengan los pies bien puestos sobre la tierra.
sí, y que nunca desconfíen de sí mismos, porque el fallo es cuando las personas van al suicidio, van a la depresión, es cuando ya empiezan a desconfiar, empiezan a confiar en los médicos y la cuestión se torna peor, sí, porque ya los tienen en sus manos. sí, Entonces, esa es la cuestión, que sean firmes. Yo de hecho no, por más del acoso que yo he recibido de prostituta, perdí el trabajo, que mejor testimonio que el mío, que yo hasta perdí el trabajo, me difamaron, me señalaron, me acusaron. Yo no he dejado de seguir adelante, no he dejado de tener mis sueños, de seguir trabajando, de seguir luchando y de no dejarles que nos quiten la felicidad, porque ellos lo que quieren es eso, que seas infeliz, que no tengas ni un poquito de paz. La gente que fomente eso, que fomente su felicidad, que digan, contra mí no va a poder nadie, ni tecnología ni maldad del mundo, y que sigan adelante. Es lo único que yo les recomiendo a todas las víctimas. sí, extraordinaria, extraordinaria recomendación porque se necesita ánimo y ver que otros como tú mantienen la moral en alto, mantienen las ganas de Exacto. recuperar la vida sobre todo, no de perderla, de recuperarla. De Todos queremos recuperar. nuestra vida de Exacto. regreso. Sí, sí, me parece importantísimo. Pues mira, Así. lo que es la entrevista la vamos a terminar aquí y Sí, yo encantadísima que me hayas escuchado y de verdad muchísimas gracias y espero que todo se mejore, que bueno, que le encontremos solución a esto. verás que sí, tenemos que seguir actuando y tenemos que seguir denunciando, porque en la medida en que Así, nosotros hablemos, es que esto va a terminar. Si nosotros nos quedamos callados, es como ponernos o seguir apretando la cuerda en el cuello, ¿sí? Si nosotros ujú, nos quedamos callados, exacto, vamos a seguir muriendo poco a poco sin que nadie se entere. Vamos a, así es, vamos nosotros a hacer nuestra parte, vamos a hacer nosotros todo lo necesario para defender nuestra vida y la de los nuestros. Ten fe, ten así, confianza en tu familia, recupera la confianza con tu familia, no los condenes por lo que está haciendo el programa alrededor de ustedes, ¿sí? Es muy importante. así. Eh, eh, Sí, es una suaviza, recomendación, sí, esa la voy a tomar en cuenta. sí, suaviza las cosas con ellos para que por el contrario puedas tener diálogo y puedas tener intercambio y conocimiento de cómo están percibiendo ellos tu situación desde afuera. ¿Mm? Así es. Pues María, mira, tengo que trabajar, tengo que empezar con mi trabajo. Sí, yo Me también dio te dejo un gusto enorme platicar contigo. igualmente, igualmente. Cuantas veces quieras, cuantas veces sea necesario, podemos platicar, podemos intercambiar impresiones y cómo no seguirnos retroalimentando para superar y resolver, sobre todo, resolver esta situación que nos quiere arrancar y arrebatar nuestras vidas. Así es. Pues nada, un beso grande desde aquí de Venezuela y bueno, Igualmente. esperemos seguir en contacto contigo y viendo las entrevistas que hagas con las demás personas. Muchas gracias y te agradeceré si es que puedes Gracias. compartirlas, si es que puedes darlas, ayudar a que se difundan, porque ahí está también la labor, difundirlas para que Así haya es. más conocimiento de lo que está ocurriendo.